Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, envía delegados a Oslo, Noruega, para explorar la posibilidad de iniciar conversaciones con el régimen chavista. Twitter, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela. Desde Lara hasta Noruega, de Caracas hasta Washington, nuestras exigencias son las mismas. Quien pretenda que renunciemos a la presión en la calle o a los escenarios internacionales para el cese de la usurpación se vuelve cómplice de la dictadura. Nicolás Maduro apoya los eventuales diálogos y se aferra a ellos en medio de la crisis política, económica y social que sufre Venezuela. Y por respeto, no voy a informar nada más de lo que está aconteciendo allá, de la batalla que se está dando allá por la paz del país. Y espero que haya disciplina en nuestras filas en cuanto a la información sobre este tema. Dado que el lado de la oposición vemos, así lo digo, así lo denuncio, así lo hemos denunciado en la mesa de Noruega, vemos un desbocamiento de declaraciones, de mentiras. La iniciativa genera escepticismo en un país como Venezuela, que en 4 ocasiones ha adelantado sin ningún éxito diálogos con Nicolás Maduro. De lo más ridículo que podemos ver en este tiempo es el ofrecimiento de mediación. ¿Por qué? Porque esto no es un tema de negociar entre dos partes, esto es un tema de redemocratizar el país. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. Desde Oslo, Noruega, el expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU, Diego Arria, el representante especial del presidente interino de Venezuela ante la OEA, Gustavo Tarre Briceño, y el líder opositor venezolano y expreso político, Antonio Ledesma, analizan la fase de diálogos exploratorios que adelanta el régimen chavista y el gobierno interino de Venezuela y explican desde 3 ángulos de opinión distintos bajo qué condiciones tienen que darse estos acercamientos. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: el intento de diálogo entre el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y el régimen chavista. De concretarse esa negociación, buscaría una salida pacífica a la crisis social, económica y política que vive el país bolivariano. Ambas partes ya enviaron sus delegados a la ciudad de Oslo para atender la mediación que propuso Noruega. El punto clave de esa noticia: esta fase exploratoria ha estado marcada por un profundo escepticismo y al mismo tiempo temor ante la posibilidad de que dichos diálogos terminen dividiendo a los líderes antirrégimen. Desde que Nicolás Maduro llegó al poder en el año 2013, han sido 4 los intentos de lograr un acuerdo y hasta ahora ninguno de esos acercamientos ha dejado resultados. El presidente interino, Juan Guaidó, reiteró hoy que la única negociación que respaldará es la que conduzca al cese de la usurpación, a la transición democrática y a unas elecciones libres y transparentes. La ventana a un posible diálogo se vuelve a abrir en Venezuela entre el chavismo y la fuerza política que representa la Asamblea Nacional, escogida democráticamente por los venezolanos. Pero es un nuevo diálogo arropado por un manto de dudas sobre las verdaderas pretensiones de Nicolás Maduro, quien, a juzgar por los antecedentes, ha aprovechado este tipo de oportunidades para atornillarse en el poder, desactivar la protesta social y arreciar la represión contra quienes no comulgan con su dictadura. Todo pareciera incierto de cara a este nuevo diálogo, comenzando porque el mismo presidente interino Juan Guaidó no lo llama diálogo sino mediación, e insiste en que la única forma para recuperar la democracia es el cese de la usurpación, gobierno de transición y un llamado a elecciones. Esta fase exploratoria tendrá como país mediador a Noruega, quien informó a través de este comunicado a la opinión pública.
Comunicado Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega. Noruega informa que ha tenido contactos preliminares con representantes de los principales actores políticos de Venezuela en una fase exploratoria, con el objetivo de apoyar la búsqueda de una solución a la situación del país. El régimen venezolano también expresó su iniciativa de participar en este acercamiento. Jorge Rodríguez la preside, Héctor Rodríguez y Jorge Arriaza la componen una buena delegación que lleva la voz de Venezuela. Quiero agradecerle al gobierno de Noruega por todos sus esfuerzos para continuar, para dar este segundo paso, dispuestos a trabajar la agenda integral que ya hemos acordado y avanzar en buenos acuerdos. Llama la atención que estas palabras de Maduro se presentan cuando hay 800 presos políticos en Venezuela y cuando recién anuncia la inversión de 7,5 millones de dólares para fabricar lo que dice es una poderosa metralleta llamada Caribe. Esto mientras Venezuela atraviesa una profunda crisis social y política. Estados Unidos reiteró su apoyo a los venezolanos. En un comunicado del Departamento de Estado destacó que lo único por negociar con el heredero chavista es su salida del poder y espera que las conversaciones en Oslo se centren en dicho objetivo. Comunicado Departamento de Estado de Estados Unidos, mayo 26 de 2019. Las elecciones libres no pueden ser supervisadas por un tirano. Como hemos dicho en repetidas ocasiones, creemos que lo único que hay que negociar con Nicolás Maduro son las condiciones de su partida. Esperamos que las conversaciones en Oslo se centren en ese objetivo y si lo hacen, esperamos que el progreso sea posible. Los invitamos a participar en este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter. Lo pueden hacer opinando con el hashtag numeral Diálogo Venezuela sí o no. Diálogo Venezuela sí o no. Y respondiendo a la siguiente pregunta, ¿qué opina usted de esa fase exploratoria de diálogo que adelanta el gobierno del presidente interino Juan Guaidó con el régimen de Nicolás Maduro por mediación de Noruega? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Quiero saludar hoy en nuestro programa a Gustavo Tarre Briceño. Él es el representante especial del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ante la Organización de Estados Americanos. Bienvenido a La Noche. Muchísimas gracias. Señor Gustavo Tarre, le quiero preguntar puntualmente, ¿cuándo comienza esta fase exploratoria de diálogos? Escuchábamos al comienzo de este programa que Nicolás Maduro ya envió sus delegados, lo ha hecho también el presidente interino Juan Guaidó, pero no existe la suficiente información para saber cuándo comienzan y qué alcance van a tener estos primeros acercamientos. Bueno, la fecha exacta yo no la conozco. El alcance sí está absolutamente claro y ustedes lo vienen diciendo en todos los avances que han hecho a esta entrevista. El objetivo que persigue la representación del presidente provisional Juan Guaidó es negociar con los representantes del gobierno el día, la fecha y la hora de salida de Nicolás Maduro de la presidencia a efecto de que se pueda iniciar un gobierno de transición. Es decir, este proceso de negociación tiene una diferencia muy importante en relación a los anteriores, a los 4 procesos anteriores que fracasaron y que son la causa de mucho escepticismo por parte de los venezolanos cuando se les habla de diálogo. El diálogo hasta ahora fue utilizado por Nicolás Maduro para ganar tiempo, para desmovilizar y para dividir a la oposición. En esta ocasión, la posibilidad de que sea para ganar tiempo es muy pequeña, porque los negociadores llevan como instrucción que si el objetivo no es ese, negociar la salida de Maduro, no tiene ningún sentido continuar la negociación. Hablemos de ese punto, señor Tarre. ¿Cómo van a lograr ustedes que este no sea un nuevo intento por ganar oxígeno? Nicolás Maduro enfrenta el que es quizás su peor momento desde que asumió el poder en el año 2013, meses después de que muriera Hugo Chávez. ¿Cómo lograrán ustedes que Nicolás Maduro no termine sacando ventaja de este episodio y quizás dividiendo a los líderes antirrégimen? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Si el objetivo que persigue la oposición, que es negociar la inmediata salida de Maduro, no se pone en evidencia en las primeras horas de la negociación, estas se interrumpen y se terminan. En consecuencia, la posibilidad de que esto sea una maniobra dilatoria son muy escasas. Los negociadores que representan al presidente Guaidó
verán perfectamente bien en cuál es el tono con que viene el equipo negociador de Maduro, y si es a darle largas al asunto, pues sencillamente la negociación terminó. Señor Tarre, concretemos un poco. Lo que ustedes esperan es que Nicolás Maduro y sus delegados, a quienes envió a la ciudad de Oslo, Noruega, lleguen a Venezuela, lleguen a este país a decirle a los delegados de Juan Guaidó que sencillamente van a entregar el poder. No es lo que esperamos. Lo que queremos es que quede en absoluta evidencia ante Noruega, ante la comunidad internacional, que la intención de Nicolás Maduro no es realizar elecciones libres. Porque para poder hacer elecciones libres él tiene que salir. No hay ninguna posibilidad de que se hagan elecciones libres con Maduro en la presidencia. En consecuencia, si el objetivo del diálogo es restablecer la democracia en Venezuela, y para restablecer la democracia en Venezuela se requieren elecciones libres, Maduro tiene que irse. En consecuencia, no es una ingenuidad, es sencillamente, conociendo la naturaleza del régimen, ponerles un emplazamiento y decirles muy claramente, el diálogo solo tiene sentido si es para realizar elecciones libres. Y solo puede haber elecciones libres cuando cese la usurpación. Señor Tarre, lo hemos invitado porque usted es uno de los protagonistas de esta noticia, es el representante especial del gobierno interino de Juan Guaidó ante la Organización de Estados Americanos. Hay un punto en particular que me llama mucho la atención y es lo que tiene que ver con las elecciones libres de las cuales habló hoy Juan Guaidó. Esas elecciones tienen que darse sin Maduro en el poder, pero desde la perspectiva de ustedes, ¿Nicolás Maduro podría participar en esas elecciones, sí o no? Mire, desde mi punto de vista, yo no sé, en esto no hablo a nombre de nadie, Nicolás Maduro fue sentenciado a 17 años de prisión por el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Y mientras Nicolás Maduro no haya respondido por delitos de lesa humanidad y delitos de corrupción administrativa y delitos de narcotráfico, no está planteado, según la Constitución de Venezuela, que él pueda ser candidato. Permítame, integramos a esta hora. Sí. Pero le agrego una cosa. Adelante. Le agrego una cosa. Desde el punto de vista electoral, lo mejor sería para la oposición enfrentar a Nicolás Maduro, porque en ese caso la victoria del candidato de oposición sería algo aplastante, pero sería totalmente contrario a la ética dejar participar a un delincuente en un proceso electoral. Permítame, señor Tarre, integro a esta hora, nos está acompañando desde Madrid, ya de madrugada en España, Antonio Ledesma, líder opositor venezolano, alcalde metropolitano de la ciudad de Caracas en el exilio y expreso político. Bienvenido a la noche. Jefferson, un abrazo para ti, para toda la audiencia, un saludo al embajador Tarre Briceño. Señor Ledesma, usted ha sido uno de los integrantes de este liderazgo antirrégimen que en las últimas décadas, hay que hablar de décadas, ha venido luchando por recuperar la democracia en Venezuela. ¿Usted qué opina de estos diálogos que muy seguramente iniciarán en los próximos días en Oslo, Noruega, esta fase exploratoria? Bueno, lo primero es que ayer mismo el presidente Guaidó dejó muy claro que no es ni diálogo ni negociación, sino una tarea de mediación que ha ofrecido Noruega. Y creo que también está muy claro que las cartas que va a colocar sobre la mesa la representación del presidente Guaidó no deja lugar a duda de que la única alternativa es el cese de la usurpación. Si hoy mismo, me refiero a las horas que están corriendo, no hay una respuesta del régimen ante este planteamiento, por supuesto, debe cesar, si no el régimen, debe cesar esta mediación, porque lo contrario sería hacerle el juego a Maduro y a su pandilla, que sin duda alguna estarán pretendiendo ganar tiempo, ganar días, ganar semanas, como lo hicieron en anteriores ocasiones de diálogos frustrados que aprovechó Maduro para prorrogarse en el poder, para continuar este proceso de hundimiento de la economía y de la crisis social de la que tanto se ha hablado. Maduro seguramente pretenderá colocar allí algunas cartas marcadas, como por ejemplo hablar de elecciones parlamentarias. Eso está fuera de lugar. Las elecciones parlamentarias tendrían que hacerse a finales del año 2020. El Parlamento es el único órgano legítimo, además del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Tampoco se puede caer en la trampa de una fórmula llamada referéndum,
cuando ya se planteó en el 2016, era la oportunidad para hacer el referéndum revocatorio que el propio Maduro saboteó con la ayuda de los moderadores que actuaron en aquel entonces, los expresidentes Zapatero y Samper. De allí que es bueno que la opinión pública sepa, a través de esta entrevista, Jefferson, que la posición del presidente Guaidó, de quienes estamos respaldando su interinato, es que lo que tiene que proceder es finiquitar los términos para pasar la página definitiva de esta historia tan triste, tan negra, tan oscura de Venezuela, que es el cese de la usurpación de Maduro como dictador en Venezuela. Los acercamientos de Oslo, como ya los llama la prensa, no representan el único intento de diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y las fuerzas políticas que representan su contrapeso. En el pasado hubo acercamientos incluso televisados que terminaron sin excepción fortaleciendo al chavismo y debilitando al antichavismo. Por ejemplo, entre 2002 y 2003 el entonces secretario de la OEA, César Gaviria, trató de propiciar un diálogo entre Hugo Chávez y la oposición con mediación del expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter. Pero aunque Chávez hablaba de su disposición a entablar acuerdos, este nunca se materializó. En 2014, y asediado por una ola de protestas de la sociedad civil, principalmente estudiantes, Maduro respondió con represión, pero también con la palabra diálogo. También a representantes de Un Nuevo Tiempo, a Enrique Capriles Radonsky. Un encuentro que tuvo lugar en el Palacio de Miraflores y que contó con la participación de reconocidas figuras de la oposición, entre ellos Enrique Capriles, Jesús Torrealba, Julio Borges y Henry Ramos Alup. En ese entonces, Maduro también invitó al cardenal Pietro Parolin como testigo de lo que llamaba su buena fe. Saben que yo nunca aspiré a estar sentado aquí. Las circunstancias de la historia me colocaron aquí. El resultado, las protestas callejeras se acallaron. Miles de estudiantes fueron arrestados, muchos de ellos torturados y otros asesinados. Leopoldo López, el líder político más popular de la oposición, fue encarcelado y condenado a 14 años de prisión. Maduro consolidó su poder. Cumplimos la palabra. 2 años después volvió a pasar lo mismo. Maduro convocó a un diálogo, esta vez en República Dominicana. En esta ocasión la confusión reinó. Numerosas delegaciones, muchas promesas y divisiones de parte y parte que al final terminaron en nada. Creo que la mesa de diálogo se irá consolidando y recibiremos enero, febrero, marzo con una mesa de diálogo fortalecida. De ahí que no sea de extrañar que más que una intención de buscar consensos, a Nicolás Maduro el diálogo solo le ha servido para dividir a sus detractores, fortalecer su régimen y perpetuarse en el poder. Fueron a Noruega a encabezar la delegación de Venezuela en el inicio y la exploración de conversaciones y diálogos con la oposición venezolana para construir una agenda de paz para el país. Vamos inmediatamente a Oslo, Noruega. Allí está Diego Arria, señor expresidente del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, venezolano en el exilio. Bienvenido al programa La Noche. Muchísimas gracias, Jefferson. Señor Arria, ¿usted cree que dialogar en este momento realmente es una opción viable y pragmática para lograr una solución a la crisis política, económica y social que vive Venezuela? Francamente no lo es. Cuando tú ves que, por ejemplo, el vicepresidente de la República, porque eso es, el diputado Zambrano como vicepresidente de la Asamblea, está preso, que el jefe de gabinete del presidente Guaidó está preso y sin embargo inician lo que los noruegos llaman un proceso. Los miembros del equipo del presidente Guaidó lo llaman una aproximación o una mediación. Realmente yo creo que forma parte del proceso que durante muchos años ha tenido este régimen, que es de ganar tiempo. Yo no creo entonces que sea lo que en este momento le correspondía hacer a mi país. Señor Gustavo Tarre, en Washington, representante especial del gobierno de Juan Guaidó ante la Organización de Estados Americanos. ¿Usted qué opina, señor Tarre, que un diálogo en estas condiciones de alguna manera permita
entregarle algún tipo de legitimidad al régimen de Nicolás Maduro. Y se lo pregunto por lo que decía el señor Arria. Decía él, y es muy cierto, que en este momento... ninguna, Jefferson. En este momento, pero le acabo de preguntar, sí. hay un grupo de líderes políticos, inclusive el mismo jefe de gabinete de Juan Guaidó, es un preso político y sigue privado de su libertad. ¿Por qué hacer unas negociaciones pese a que existen en este momento presos políticos? Bueno, cuando los Estados Unidos y Vietnam negociaron, estaban en una guerra de una violencia y con un número de víctimas infinito, y sin embargo se sentaron a negociar. Uno cuando se sienta a negociar no está dándole una bendición ni otorgándole un diploma de buena conducta a quien tiene enfrente. Cuando uno se negocia con unos secuestradores no les está dando un diploma de buen ciudadano, es decir, uno entra a la negociación a ver si se consigue un objetivo. Y como antes dije, las perspectivas o las posibilidades son muy pocas. Lo que no puede negarse un político, sobre todo ante una oferta como la realizada por el gobierno noruego, es a una aproximación, a sentarse y a conversar. Los términos de la conversación lo llevan, como lo recordó Antonio Ledesma, lo llevan los delegados de Guaidó muy claro. Venimos a negociar cuándo se va Maduro, cómo se va Maduro. No hay otro tema de negociación, ni elecciones parlamentarias, ni ningún otro tipo de planteamiento que pueda consistir en precisamente aquello que Diego Arria teme, que es ganar tiempo. No existe en este proceso la posibilidad de que ganen tiempo, porque la intención de los que representan al presidente Guaidó es hacer el planteamiento, y si no hay un camino abierto para el cese de la usurpación, sencillamente este intento se termina y volvemos a la posición que venimos sosteniendo, de que todas las opciones están sobre la mesa y las seguiremos empleando. Una de esas opciones es el diálogo. Nos sentamos, se procesa, no da resultados, pues seguimos con las otras. Señor Antonio Ledesma, hay quienes consideran que es muy ingenuo pensar que Nicolás Maduro llegará a Oslo, Noruega, con sus delegados, o a través de sus delegados, a plantear la entrega del poder. Usted, ante estas voces tan escépticas, ¿qué puede responder, señor Ledesma? Bueno, que yo también estoy curado de ingenuidad. No creo que un mafioso como Maduro, que es responsable, como lo dijo el embajador Tarre, de delitos contra la cosa pública, que está sentenciado a 18 años de prisión por el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, por las coimas que recibió de Odebrecht, que está haciendo que hay unas incidencias que se tramitan en la Corte Penal Internacional por su responsabilidad en la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, que es capaz de presentarse en medios de comunicación exhibiendo la fábrica de ametralladoras, mientras en esta semana han muerto 3 niños que necesitaban trasplantes de médula, que tiene al 90% de la población en condiciones de pobreza, que tiene a Venezuela padeciendo la hiperinflación más grande del mundo, que tiene el país sufriendo los rigores de las mayores tasas de mortalidad infantil, de mortalidad materna, con las más altas, los más altos índices de criminalidad que colocan a Venezuela como el país más inseguro del mundo, no está interesado en resolver este problema, sino en enquistarse en el poder. Y como lo decía el embajador Diego Arria, a las pruebas nos remitimos. Está preso, desaparecido, según su hija, el diputado Edgar Zambrano. Está desaparecido hace más de 4 semanas el general Isaías Baduel. Han venido torturando al periodista Medina, han venido torturando a parlamentarios. Maduro manda una delegación a Oslo a hablar de paz y al mismo tiempo está descuartizando la Asamblea Nacional, que es un poder legítimo, un poder soberano. Son ya decenas de diputados que están siendo perseguidos, diputados que han tenido muchos que huir de Venezuela. Mi compañero, el presidente de Alianza Bravo Pueblo, el diputado Richard Blanco, seguramente me está viendo en este momento en la Embajada de Argentina, donde tuvo que asilarse, como lo hicieron también otros diputados en las embajadas de Italia, de España o de México. O sea, es un régimen forajido
que lo que trata es de ganar tiempo. Yo tengo la confianza en que Juan Guaidó va a honrar su palabra de que si hoy no hay una respuesta al planteamiento que no da lugar a ningún tipo de modificación, que es el cese de la usurpación, que Maduro se olvide de esta guachafita de pretender volver a ganar tiempo como lo hizo en el 2003. Ya llevamos más de 15 años dialogando y no ha habido ninguna muestra de honestidad por parte de esta tiranía. Señor Diego Arria, desde su perspectiva, ¿qué le responde a quienes consideran que el diálogo es una herramienta, una posibilidad con la cual podría llegar a pactarse la salida del poder de Nicolás Maduro sin ningún tipo de prebenda para la dictadura? Pues mira, hay un principio fundamental de que nunca debe rendirse nadie ante un proceso de conversaciones, pero recuérdate que nosotros no estamos negociando con un gobierno, estamos negociando con pandillas criminales que han secuestrado el país. Yo hoy le decía a una serie de personalidades aquí en Oslo, que forman parte de los grupos de pensamiento, de que tenían que entender que aquí lo que está es un gobierno militarizado en la cual su propia cúpula está muy vinculada y asociada a los peores delitos de la humanidad. Y que eso no se va a resolver en un diálogo. Y yo te decía al principio que cuando tú ves que no hay la más mínima intención de demostrar que habría un cambio de actitud, es el hecho de tener al propio vicepresidente de la República preso y sin embargo sus compañeros vienen hoy o mañana a Oslo. Hay una realidad, señor Arria, y es que la oposición para algunos analistas está en riesgo nuevamente de dividirse. Y esta fragmentación se ha dado ante las distintas opiniones que se han dado en los medios de comunicación frente a esta eventual negociación con Nicolás Maduro. ¿Usted cree que en este momento esa es la estrategia del régimen de Nicolás Maduro, dividirlos a ustedes para desarticular esta estrategia con la cual ustedes desde el pasado 23 de enero han venido insistiendo en que Nicolás Maduro abandone el poder? Pues mira, puede serlo, pero el hecho es que el aparecer dividido, el estar dividido es, yo creo, sumamente delicado. Yo vi hoy que el propio presidente Guaidó se atrevió a decir algo que en mi concepto no lo debió decir, donde dijo todos los que se nieguen a nuestra política de tener la gente en la calle o de celebrar reuniones en cualquier lugar del mundo serían cómplices del gobierno. Eso me parece muy grave, porque eso es cuando la gente no tiene razonamiento, acude a algo semejante. Eso, por supuesto, no contribuye a sumarlo ni a fortalecerlo. Y te repito, yo creo que en este momento el elemento fundamental que nosotros tenemos en el país es el presidente Guaidó, que es el único que encarna esperanza para el pueblo venezolano, confianza y credibilidad, pero eso tiene que ser tratado con mucho cuidado. Y yo te diría, hay que cuidar muchísimo la figura del presidente Guaidó, porque es fundamental para el rescate de la libertad. Señor Ledesma, citábamos los 4 intentos fallidos de diálogos que hubo en el pasado con Nicolás Maduro también, desde el año 2013, cuando él llegó al poder. ¿Cómo piensan ustedes en este momento mantener la unidad de la oposición en medio de tantos matices y de tantas opiniones diferentes que hay ante esta iniciativa del presidente interino Juan Guaidó de explorar unos diálogos con la dictadura? Pensando en Venezuela, Venezuela vale la pena y Venezuela, su presente y su destino está muy por encima de cualquier diatriba, de cualquier diferencia. Como lo ha dicho el embajador Arria, Juan Guaidó ha tenido la virtud, en primer lugar, de convertirse en una esperanza. En segundo lugar, en un factor de movilizador. Ha resucitado la protesta callejera. En tercer lugar, ha logrado concitar en su entorno a todos los distintos factores de lo que se llaman oposición, que más allá de nuestras discrepancias, tenemos un punto de coincidencia que es respaldar al gobierno de transición que representa Guaidó. Y en cuarto lugar, ha logrado consolidar el respaldo de la comunidad internacional. Sobre los diálogos ya tenemos experiencia y hay que aprender de ella. Hoy, precisamente, Jefferson,
tú como periodista debes saberlo, se cumplen 12 años del arrebato, del secuestro, de la licencia de los equipos de Radio Caracas Televisión. Y lo recuerdo porque en la introducción de este programa ustedes pasaban un memorial de las diligencias que hizo el expresidente Gaviria como secretario general de la OEA, la diligencia que hizo el expresidente Jimmy Carter, el papel que jugó el doctor Asdrúbal Aguiar promoviendo, por ejemplo, la resolución 833 de la OEA, mediante la cual se comprometía el régimen de Chávez en aquel momento a respetar la libertad de expresión, a desarmar a los grupos violentos, y eso lo incumplieron, se burlaron de ese acuerdo, porque meses después cerraron Radio Caracas Televisión y después comenzaron a fortalecer a los llamados colectivos, a los escuadrones de la muerte, que hemos visto recientemente a Maduro y a Diosdado Cabello exhibir por la televisión los campos de entrenamiento de todos estos grupos de sicarios que usan para amedrentar a la ciudadanía venezolana. Por lo tanto, con estas mafias no esperemos, ojalá, Dios mío, que yo esté equivocado, pero no esperemos soluciones. Estas mafias no van a salir por las buenas. Estas mafias aprovechan la buena voluntad del diálogo para ganar tiempo, y esa es la lección de la historia que tenemos que aprender, como lo dijo ayer Guaidó, de que no estamos en un proceso de diálogo, sino en una labor de mediación por parte de Noruega, y que si no hay una respuesta hoy mismo, lo lógico es que se levante, no se le dé largas este asunto, que sirva como maniobra de Maduro para desinformar a la opinión pública nacional e internacional. Señor Gustavo Tarre Briceño, es que el tema de la división de la oposición es quizás una de las preocupaciones más grandes que hay, teniendo en cuenta los antecedentes que hubo en el pasado, cuando se dieron estos intentos fallidos de negociación. La principal o la más grave consecuencia fue esa, la división de la oposición, o en ese caso, en ese momento de la oposición al chavismo, en este momento pues del gobierno interino. Yo quiero leerle, señor Tarre, un mensaje que escribió hoy Juan Guaidó en su cuenta de Twitter, y dice lo siguiente, dice: desde Lara hasta Noruega, de Caracas hasta Washington, nuestras exigencias son las mismas. Quien pretenda que renunciemos a la presión en la calle o a los escenarios internacionales para el cese de la usurpación, se vuelve cómplice de la dictadura. ¿Quiénes son los cómplices de la dictadura, señor Tarre? Cualquier sector de los líderes antirrégimen que cuestione esta negociación. ¿Esto es fuego amigo? Mire, lo primero que hay que aclarar es que quienes nos oponemos a Nicolás Maduro compartimos el ideal democrático, y la democracia no es unanimidad de pensamiento, no es que todo el mundo piense igual, no es que hay uno que piense y los demás que siguen. Cada quien puede tener el criterio que mejor le parezca y enfocar el futuro del país bajo la visión que le parezca más oportuna. Esto es propio de la democracia, la existencia de criterios distintos. Ahora, fíjense usted que hemos oído a Diego Arria, hemos oído a Antonio Ledesma y he hablado yo. Y los tres sostenemos que Juan Guaidó es la esperanza y es la credibilidad para los venezolanos. No son palabras mías, se las copié a Diego Arria, las anoté: esperanza y credibilidad, eso encarna a Juan Guaidó, en eso coincide Antonio Ledesma y en eso coincido yo. Vamos a buscar qué es lo que nos une y no divergencias que puede haber, enfoque que puede ser distinto, que pueden ser además muy legítimos. Porque fíjense bien, Jefferson, lo que estamos discutiendo es que nadie está diciendo que Maduro es un demócrata, que Maduro se sienta de buena fe en una mesa de negociación. Todos coincidimos en que Maduro es un delincuente y que no se puede confiar en él. La divergencia de criterios se centra exclusivamente en si vale la pena perder unos días intentando ver si por casualidad, como decía Antonio Ledesma, casi que por un milagro, Maduro puede recapacitar y decirle: bueno, yo estoy hundiendo a Venezuela y yo me voy. Bueno, hacer el intento cuesta muy, muy poco, y lo importante es que todos estemos muy conscientes de que si esto fracasa, como lo más probable es que vaya a fracasar, nadie tiene fe en Nicolás Maduro en Venezuela. Si esto fracasa, pues seguiremos la lucha en todos los otros terrenos en que lo venimos haciendo. Entonces, la idea de presentar a la oposición dividida creo que es una exageración. La Asamblea Nacional, en más del 99% de sus integrantes, respalda de manera muy, muy sólida a Juan Guaidó.
Ayer en la ciudad de Barquisimeto, precisamente de donde Guaidó escribía el tweet que usted leyó, había decenas de miles de personas en la calle respaldando. Señor Tarre, en consecuencia, pensar que está dividida la oposición, creo yo que no se corresponde con la realidad. Y si las posibilidades indican que va a fracasar, ¿por qué hacerlo? Bueno, porque no se le puede negar una oportunidad que está brindando una parte de la comunidad internacional que tiene el respaldo de muchos gobiernos del mundo, y decirle nosotros de repente a los gobiernos de la Unión Europea, decirle al Reino de Noruega, no, nosotros no nos sentamos ni siquiera a conversar. Es al revés, véngase, vamos a ver, ustedes van a ser testigos. Eso pasó en República Dominicana. El diálogo fracasó, pero estaban 4 cancilleres presentes allí, y esos 4 cancilleres, cuando salieron de la reunión, le hicieron saber al mundo el talante de Nicolás Maduro, cuál era la actitud de Maduro en relación al diálogo, y eso fue extremadamente útil. Fue un fracaso porque no se llegó a ningún acuerdo, pero desde el punto de vista del repudio de la comunidad internacional a Nicolás Maduro, fue estupendamente bueno porque el mundo se dio cuenta que lo que tenía enfrente era un farsante y un delincuente que no tiene ninguna intención de llegar a nada. Si eso cambia, así sea por un milagro, bien. Si no cambia, pues se va a reafirmar la característica esencial de Maduro, que es un dictador. Señor Diego Arria, le leo a usted también la frase. Dice el presidente interino Juan Guaidó en su cuenta de Twitter: quien pretenda que renunciemos a la presión, ahí ustedes están viendo en pantalla el trino, en la calle o en los escenarios internacionales para el cese de la usurpación, se vuelve cómplice de la dictadura. Usted prácticamente, señor Arria, le respondió en la cuenta de Twitter a Juan Guaidó. ¿Usted cree que quien renuncie a la posibilidad de una solución en un escenario internacional como para algunos representa Oslo es un cómplice de la dictadura? Pues mira, yo entendí que, no sé si lo estaba haciendo con esa dedicatoria, pero por ejemplo yo dije que eso sin la menor duda incluía al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que ha sido el primero que lo ha planteado, incluye a María Corina Machado, a Antonio Ledesma y a mí mismo. Y yo incluso dije, también incluiría a Julio Borges, que dijo públicamente que él se enteró de la Noruega por los medios de comunicación. Es imposible que no esté dirigido a los que más públicamente hemos expresado diferencias. Pero eso es en un momento tan grave, tú te imaginas, nadie tiene experiencia en haber manejado un tema como lo que está sucediendo en Venezuela, y quererlo asumir solo o con un grupo de personas solo este problema, no me parece que es lo más apropiado. Yo creo que el presidente el presidente Guaidó hoy en día no es el presidente porque es conocido como un súper estratega mundial de la negociación de conflictos, sino que es el resultado de un ejercicio constitucional que le asume la presidencia. Yo creo que él tendría que verlo desde ese punto de vista, entonces ser, por supuesto, mucho más amplio, pero no argumentar que los que tengan diferencias de criterio, imagínate, se aproximan a ser cómplices del régimen. No es realmente lo más conveniente. Señor Antonio Ledesma, en Madrid, España, cuando inicia esta fase exploratoria, también se abren varias posibilidades. Una de ellas tiene que ver con las elecciones en Venezuela, unas elecciones presidenciales. Desde su perspectiva, ¿usted cree que si se abre esa posibilidad de convocar unas elecciones, deben los negociadores de Juan Guaidó defender o por lo menos apoyar que en esas elecciones participe Nicolás Maduro, o desde su perspectiva esa salida no se debe ni siquiera contemplar? Ni siquiera contemplar. Sería una afrenta a las víctimas que ha provocado la dictadura de Maduro. Maduro es un reo de la justicia venezolana, lo ha explicado muy bien Miguel Ángel Martín, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, la fiscal general de la República. Está sentenciado a 18 años de prisión por los hechos de Odebrecht. Es responsable de crímenes de lesa humanidad. Es el responsable de esta espantosa catástrofe humanitaria, de la crisis humanitaria compleja, de eso que usted ve que se vive en Colombia, a donde llegan diariamente más de 7.000 venezolanos, de los millones de seres humanos que han tenido que huir del hambre, de la crisis de salud, de la malaria, de la difteria, de la falta de medicamentos, del malandraje que ha ocupado el territorio nacional. Maduro habla de paz en Noruega, pero al mismo tiempo
le cede territorio a los factores de la FARC o del narcotráfico colombiano. De allí mi palabra de reconocimiento al presidente Iván Duque, al canciller Olmes, a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, por la posición firme que han tenido defendiendo no a la oposición democrática de Venezuela. El presidente Iván Duque lo que está haciendo es defender los valores y principios de la democracia de nuestro continente, y él sabe que lo que hay en Venezuela es una mafia que también es una amenaza para la gobernabilidad de Colombia, para la estabilidad política de Brasil, incluso para la estabilidad, para la gobernabilidad de nuestro hemisferio. Señor Diego Arria, frente a este particular, ¿usted qué opinión tiene? Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, ha dicho que se debe negociar en todos los tableros, en las calles, en la política interna de Venezuela, hacerlo en la comunidad internacional. Pero como se lo decía anteriormente a Antonio Ledesma, hay un tema dentro de esta negociación que indiscutiblemente tiene que ver con la convocatoria de unas elecciones libres y transparentes. ¿Usted cree que en unos comicios debe participar Nicolás Maduro o así tenga la posibilidad de lograr algunos votos o inclusive, como lo ha dicho el señor Antonio Ledesma, de ser vencido en las elecciones? O sea, ¿usted está de acuerdo con que él participara? No. Primero, tendríamos que olvidarnos de que el Tribunal Supremo de Justicia legítimo nuestro ya pasó una resolución sobre el Estado que tiene el señor Maduro, donde lo acusaba justamente del juicio de peculado, lo cual lo inhabilita. En adición al tema de que si es colombiano o no, ese es otro tema adicional, pero el hecho es que ya el propio tribunal lo hizo. Yo creo que reconocer otra vez a Maduro como candidato significaría en el fondo un reconocimiento entonces al propio Maduro. Pues esperaremos en esta semana a ver qué noticias se reportan desde Oslo, Noruega. Quiero agradecerle a Diego Arria, que coincidencialmente se encuentra en el lugar de las negociaciones. No hace parte de los delegados de Juan Guaidó, mucho menos del presidente Nicolás Maduro, pero se encuentra en esta ciudad de manera coincidencial y quiso atendernos el día de hoy. Señor expresidente del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti. Señor Gustavo Tarre Briceño, representante del gobierno interino de Juan Guaidó ante la Organización de Estados Americanos, gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Jefferson. Un honor haber estado compartido con ustedes esta conversación. Muchos éxitos, señor Tarre. Esperamos que todo salga bien para Venezuela. Las voces de los protagonistas de la noticia. Vamos a una pausa y cuando regrese estaremos con Antonio Ledesma en la última parte con otro tema bien espinoso y tiene que ver con los hallazgos de corrupción que ha hecho la justicia española y que involucran a diplomáticos españoles con dineros del chavismo. Este será el análisis cuando regresemos luego de esta pausa a comerciales. Él es Raúl Morodo. Ejerció como embajador de España en Venezuela entre los años 2004 y 2007. Para esa época, el gobierno español estaba en cabeza de José Luis Rodríguez Zapatero y en Venezuela era Hugo Chávez quien ostentaba el poder. Morodo está en el foco de la justicia española, es investigado como presunto cabecilla de una trama de corrupción que involucra recursos de la estatal petrolera de Venezuela, PDVSA. Dentro de ese proceso, un juez ordenó el pasado 20 de mayo la captura de 4 personas, entre ellas Alejo Morodo, hijo del ex embajador, un supuesto socio y las esposas de ambos. La Fiscalía Anticorrupción de España acusa a esta presunta red de blanquear al menos 4 millones de euros a través de supuestas asesorías, que a hoy representarían casi 4,5 millones de dólares. Dineros extraídos ilícitamente de PDVSA, según la investigación, con los supuestos asesoramientos entre los años 2008 y 2013, es decir, justo después de que Raúl Morodo dejara su puesto como embajador en Caracas. El país de España tuvo acceso a varios de los contratos que firmó Alejo Morodo con PDVSA, algunos con dirección fiscal en Panamá, cuyo objeto señalaba: la asesoría a la compañía del despacho de abogados de Alejo Morodo en sus actividades en España y Portugal para el continente europeo.
El ex embajador Raúl Morodo está en libertad por su avanzada edad, que supera los 80 años, pero sigue vinculado al proceso. Así hablaba en 2013 del presidente Hugo Chávez. En el fondo, él revivía a Bolívar, pero en el fondo también tenía a Don Quijote. Las comisiones de la presunta trama de corrupción habrían sido pagadas por el entonces presidente de PDVSA, Rafael Ramírez. Ramírez es investigado por las autoridades de Estados Unidos por corrupción y la Fiscalía del propio régimen de Maduro lo acusa de lavado de dinero y el desfalco de PDVSA. No es la primera vez que sale a la luz un escándalo por el presunto desvío de recursos estatales venezolanos a través de vínculos españoles. La Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales, en cuyo consejo ejecutivo figura el dirigente de Podemos, Pablo Iglesias, recibió entre 2002 y 2012 al menos 3,7 millones de euros del gobierno de Hugo Chávez. Los pagos tuvieron como objeto supuestos convenios de asesoramiento político. Señor Antonio Ledesma, este capítulo es bien oscuro de la dictadura chavista porque tiene que ver con contratos, con dineros de PDVSA que terminaron en las cuentas bancarias de quienes, en este caso, en el caso particular de España, Raúl Morodo, hizo parte del cuerpo diplomático español en Venezuela y luego recibió unos dineros, según la investigación que adelanta la justicia española. Señor Ledesma, ¿qué indica esa investigación y qué cree usted que pudo haber sucedido con la diplomacia en la época de Hugo Chávez, a juzgar por estos hallazgos? La única verdad que está a flote es que la tragedia que estamos viviendo en Venezuela es consecuencia de esta feria internacional de la corrupción. Es una feria internacional porque no es solo lo que se está investigando aquí en España, los conocidos casos de los grandes depósitos de fortunas en Andorra, por ejemplo, de cómo se enriquecieron grupos que supuestamente vendieron equipos eléctricos que nunca se instalaron, o si se instalaron no eran los adecuados, y por eso los apagones continuos en Venezuela. Es el problema no solo de PDVSA, que fue convertido en un casino financiero para hacer este tipo de negociaciones oscuras, es también el negocio con compras de medicina vencida, con compras de alimentos, con operadores que están en Colombia, con operadores que están en Ecuador, con operadores que están en Bolivia, o los que manejaban esta triangulación desde la propia Habana para beneficiar a la nomenclatura castrista. O sea, es algo doloroso e indignante. Doloroso porque esto explica cómo el país más rico del mundo en petróleo tenga a su gente pasando hambre. Esto es lo que responde a las preguntas que ustedes se hacen cuando ven llegando a miles de venezolanos a Cúcuta, sí, que salen de un país como Venezuela. Señor Antonio Ledesma, ¿hasta dónde cree usted que esta investigación de la justicia española devela una práctica del régimen chavista que pudo haber sido también aplicada para otras delegaciones diplomáticas? Siempre se ha hablado de los petrodólares en Centroamérica, países del continente americano que en la Organización de Estados Americanos siempre apoyaron a Hugo Chávez y a su diplomacia, y que no pocas veces le entregaron las mayorías para que en la Organización de Estados Americanos nunca fuera sancionado Hugo Chávez. Aquí en España funciona el sistema judicial. Se pueden hacer observaciones, se pueden tener algunas suspicacias, pero en todo caso aquí funciona la autonomía de los poderes, no así en Venezuela. Por eso usted ve, por ejemplo, que estos escándalos nunca se van a investigar en Venezuela. De Venezuela salieron, hay datos que indican que la suma supera los 600.000 millones de dólares que le han robado a Venezuela. De Venezuela salieron operaciones de compra de comidas con Colombia, el caso de la moneda Sucre que se creó con Ecuador, operaciones fantasmas que solamente sirvieron para enriquecer a unas élites. Eso nunca se va a investigar en Venezuela, como no se está investigando el caso de Odebrecht, porque a diferencia de lo que pasa en Perú, de lo que pasa en Ecuador, de lo que pasa en Argentina, de lo que pasa en Brasil o en Colombia, en Venezuela
Nada de eso se investiga porque sencillamente el Poder Judicial no es un Poder Judicial autónomo, es un mamotreto controlado por el dictador Maduro. Es decir, que estos casos van a seguir su curso, no solamente en España, sino donde haya que hacer investigaciones para rescatar o recuperar los dineros o los bienes robados a Venezuela. Señor Antonio Ledesma, desde Madrid, España, como siempre es un gusto que nos acompañe aquí en el programa de la noche. Esperemos en qué desembocan esas investigaciones y también en qué desemboca esa fase exploratoria de diálogos. El tiempo se nos agota. Gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes, y para mí ese diálogo es un capítulo cerrado. Yo creo que ya Guaidó tiene que ponerle punto final a esta pantomima de Maduro y nada de diálogos con una mafia que no va a entregar el poder por la buena. Muchas gracias, señor Ledesma. Vamos a una pausa comerciales y ya regresamos a la última parte de este programa de la noche. Hemos llegado a la parte final. A todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com, escribirnos en Twitter también en @ntn24, @segurizati ntn24, @jefferson ntn24, @la noche ntn24. La noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.